Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Muy bueno. Soy Teresa Cueva desde Lima, Perú, y quiero darles la más cordial bienvenida a nuestro episodio número 14 de Hablemos de Clientes, un espacio especialmente dirigido para ti, apasionado del servicio, persona que está en el área de desarrollo, cultura y de gestión humana y que desea cada día hacer mucho mejor su trabajo y disfrutar haciéndolo. El día de hoy tengo una invitada súper especial, me siento súper contenta que nos acompañen en estos 60 minutos que desde hace 14 meses venimos de manera ininterrumpida acompañando a todos nuestros clientes en Lima y en Latinoamérica también, lo cual me genera muchísima alegría. Quiero invitarlos a que nos escriban, que nos hagan saber cuáles son los temas que más les gusta, relacionados, vinculados siempre con el cliente. A lo largo de estos 14 meses hemos desarrollado temas sobre cultura y servicio, experiencia cliente, técnicas de atención al cliente, hemos visto gestión de emociones, una serie de temas que estoy segura que contribuyen, suman a que puedas lograr cada vez un mejor desempeño en lo relacionado al cliente. Así que bienvenido seas a este espacio. Vamos a conversar alrededor de nuestra tacita de café y hoy día tengo una invitada súper especial. Vamos a presentar entonces el capítulo de hoy día, el episodio de hoy día. Este es precisamente cultura organizacional. ¿Es esto realmente una estrategia? ¿Es una moda? ¿Qué es? ¿Cómo podemos lograrlo? ¿Cuáles son los beneficios? Estas y algunas preguntas las vamos a absolver esta noche con nuestra invitada de honor. Vamos a presentar entonces quién es ella. El día de hoy nos acompaña Catherine Marca. Ella es psicóloga de profesión, es licenciada en psicología, ha obtenido un Master Business Administration en Dirección General, otorgado por ESAN, una prestigiosa institución académica acá en Perú. A lo largo de 20 años viene acompañando a una serie de organizaciones en el área de personas, de gestión humana, todo lo vinculado al talento de las organizaciones y actualmente se desempeña como gerente en una prestigiosa institución financiera. Ella es gerente de personas y cultura, además es el nombre de este cargo que ella actualmente tiene. Así que sin más preámbulos y vamos a entrar a conversar en estos 60 minutos, ya está con nosotros Catherine Marca. Bienvenida, Catherine. Hola Teresa, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Aquí, bueno, emocionada para poder participar y poder compartir algunas experiencias con respecto a la cultura organizacional que hemos vivido a través de estos años. De eso se trata, Katy. Estos 14 episodios han reunido a consultores, empresarios, líderes del área de gestión humana, que cada uno ha compartido su mirada, su experiencia sobre estos temas que hoy día se vuelven fundamentales. Las organizaciones cambiaron. Tenemos antes de Sí. pandemia y después de pandemia. Hoy día la mirada está bien puesta en las personas. Entonces, con esta nueva mirada y con este propósito que tienen las organizaciones de conectar a las personas para que puedan vivir de una manera mucho más plena, es que me permití invitarte para que nos cuentes tu experiencia en este apasionante mundo de la transformación cultural. Así que, señores, ya los invitamos a que vayan apuntando, tomándose el tiempo de formular preguntas. No esperemos hasta el final. Katy va a estar súper contenta de escuchar sus Sí. requerimientos, sus comentarios y en función a eso vamos construyendo esta amena charla que, como yo digo, el pretexto es el que necesita, pero en realidad queremos escuchar esta vasta experiencia hoy día de Catherine Marca. Así que, Katy, muchísimas gracias. Comenzamos con nuestra primera pregunta y ¿qué cosa es cultura de servicio para ti? ¿Cuáles son los beneficios para los colaboradores que trabajan en ella? A ver, bueno,
cultura de servicio, uy, perdón con la bulla, un poquito aquí el trabajo remoto, etcétera, nos complica a veces. No te... Eh, bueno, en el caso de cultura, todos sabemos, y creo que varios de los que estamos aquí ya teóricamente sabemos que la cultura es el conjunto de valores y creencias que tenemos dentro de la organización y que nos define como empresa, y los colaboradores obviamente se tienen que también alinearse a esa cultura, ¿no?, que tenemos como institución. Pero cuando hablamos respecto a la cultura de servicio, es todo ese bagaje, ¿no?, que tenemos como cultura y que ya conocemos, pero respecto a la relación que tenemos con los clientes, ¿no? Es decir, cómo los clientes nos ven como empresa y a través de nuestros comportamientos o ese conjunto de valores que tenemos, o pongámosle comportamientos, creencias, ADN, etcétera, que se transmite a través de esa relación con los clientes, ¿no? Entonces, la idea es que un cliente pueda sentir lo mismo, ¿no?, en un colaborador de un front office, de una sede probablemente, y cuando vaya a otra sede, si es que hubiera a nivel nacional alguna agencia, etcétera, también sienta el mismo sentido, el mismo comportamiento, los mismos valores, etcétera, ¿no? Esa es la idea. Incluso hasta cuando habla con un administrativo, ¿no? Hasta ahora por call, por chatbot, o en todo caso por WhatsApp, la idea es que sienta el mismo trato, la misma esencia, ¿no? La misma esencia. Entonces, que no es fácil, que es un tema que se está trabajando mucho, hay mucho esfuerzo de trabajar, pero ¿qué beneficios nos trae una cultura de servicio, ¿no? Entonces, yo creo que de cara a la organización, obviamente que todos estamos alineados a la estrategia, ¿no? Obviamente estamos alineados con un solo mensaje, con una sola voz. Hay un solo, como repito, un solo mensaje para el cliente, y eso genera, obviamente, fidelidad, obviamente si es bien manejado y bien organizado, genera retención de clientes, ¿no? Genera que ellos prefieran un servicio a un precio, ¿no? En otras cosas. Y de cara a los colaboradores, eso también genera que haya coherencia al interno, por lo tanto, hay un buen clima laboral, hay una buena cultura de liderazgo, hay empoderamiento, ¿no? Entonces, hace que de manera integral, tanto empresa como colaborador, se sientan uno solo, ¿no? Entonces, creo que ese es un beneficio bastante importante, y el que creo que todos los que trabajamos en cultura esperamos lograr, ¿no? Así de manera, digamos, por granito, ¿no? Y no es tan fácil, o no es tan simple como se escucha o como se lee también, ¿no? Entonces, creo que es un reto interesante el cambio de comportamientos en persona, ¿no? Excelente, Katy. Qué importante lo que nos comenta entonces nuestra invitada el día de hoy. Ella nos dice que cultura de servicio hoy día, Katy, es una ventaja competitiva. Aquellas organizaciones que logran diseñar, que logran hacer que su gente viva la cultura. Algo importante que tú decías, que la forma como me recibe el colaborador de la sede 1 sea exactamente igual que el de la sede 2, que sea igual si es en la mañana o en la noche, que sea igual si es por un chico, por una chica, o sea, que sea realmente como ese sello que crea la organización, y que de verdad es todo un reto, porque ¿cómo lograr que 400 personas de la organización estén actuando de la misma manera, ¿no? Estén dejando esa misma sensación, esa misma huella en el corazón de un cliente. Y Exacto. hoy día, frente a este nuevo escenario en el que que tenemos varios canales, entonces, que él se sienta realmente acogido, ya sea por un chatbot, ya sea por una línea telefónica, ya sea por alguien presencial en la puerta o en el back office, etcétera. Entonces, es realmente muy ambicioso lo que hoy día buscan las empresas. Pero tú decías algo también clave, y es, ojo, esto hará que el cliente se incline más por servicio que por precio. Y muchas Exacto. veces, a lo largo de estos 31 años como facilitadora, a mí me han dicho las personas a las que he capacitado, no, pero el cliente prefiere precio.
Y cuando yo le demuestro con cifras que un cliente está dispuesto a quedarse con una organización donde recibe rapidez, empatía, seguridad, donde se conectan con él, donde lo entienden y superan sus expectativas, me dicen, no, los clientes hoy día buscan precios. Entonces, Claro. creo que uno de los grandes retos de tu área como gestión humana, como área de cultura, es precisamente que todos internalicen este concepto. El servicio es lo que hará que un cliente vuelva a tu negocio y decida Ujú. quedarse con ustedes, ¿no? Y probablemente un cliente se vaya por precio, ¿no? Como dicen de tu empresa, pero lo que va a pasar es que va a retornar por el servicio, ¿no? Entonces, y ya va a estar dispuesto a pagar el precio en su momento, ¿no? Entonces, creo que eso es importante y eso también he estado viendo en algunas experiencias que es cierto, o sea, te vas porque no encuentras un precio más barato en otro lado, pero después valoras tanto el servicio que te dieron en un lugar que retornas, ¿no? Ya por el servicio y valoras el servicio. Entonces, a eso se apunta, ¿no? Obviamente ser competitivos también en el mercado, ¿no? Por supuesto. Uh -huh. Y este tema de cultura y servicio, lo vengo escuchando hace muchos años. De hecho, Sí, nos conocimos contigo cuando yo estaba capacitando al grupo AUNA, ¿no? Donde claro. tú en esa época formabas parte del equipo de monitores, me acuerdo. Entonces, Ajá. sí, pues en ese momento ya muchas vislumbraban el tema de cultura y servicio como un arma muy poderosa para Uh lograr -huh. estos dos objetivos que tú decías, retención, lealtad, hacer que tu gente se sienta orgullosa de trabajar en una Uh -huh. organización y eso evidentemente nos baja los indicadores de rotación de personal, nos ayuda a aumentar nuestra participación en el mercado, etcétera. Mi segunda pregunta, Katy, es, Sí. si es tan importante esta cultura de servicio, ¿por dónde empezar? ¿Qué es lo que a ti, tu experiencia te ha enseñado? ¿Cómo una empresa que dice, ya, quiero hacer una transformación cultural, quiero que mi gente empiece a vivir y a comportarse de esta manera, ¿por dónde empezar? Mira, lo que la experiencia me ha enseñado es que si realmente el equipo de la primera línea, llámese gerencia general, llámese directorio, si escribieron directorio dentro de una organización, no está convencido en hacer una transformación o un cambio, eso no va a avanzar, ¿no? He visto experiencias tanto que nacen desde la cabeza, que ayudan y avanza el proyecto, como que es el que está en otras líneas impulsando el servicio, ¿no? Entonces, se retrasa más, en algún momento puede llegar a truncarse incluso. Sin embargo, cuando tienes una línea, una primera línea comprometida y realmente convencida que el cambio se tiene que dar, porque una cosa es decir, sí, hay que hacer cultura de servicio, ustedes vean cómo lo hagan, ¿no? Y otra cosa es decir, sí, hay que transformar, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuál es el trabajo? ¿No? ¿Cuál es la ruta? ¿Cuál es el diseño? ¿Qué es lo que queremos? Es muy diferente y avanza de repente más rápido, ¿no? Y es más, y avanza porque ves coherencia, ¿no? Ves coherencia en en todos los grupos y en todos los equipos de trabajo y eso ayuda mucho a que el programa avance. Entonces, yo creo que como primer paso es eso, ¿no? Si quieres hacer una transformación cultural, quieres hacer un cambio, el cambio tiene, ese convencimiento de hacer el cambio tiene que venir desde la primera línea, llámese si es la gerencia general, el directorio, gerencia central mancomunada, ¿no? Lo que se maneje dentro de la institución tiene que estar bastante alineado a a la necesidad de querer transformar, ¿no? Y estar convencidos al 100%. Y creo que ese es el primer paso que se tiene que tener claro, ¿no? Ok, Y entonces obviamente, vayamos tomando nota de esto. El primer paso para empezar el viaje es como cuando tenemos que presentar los pasaportes, etcétera, es que sean los líderes de la organización los que realmente tengan la convicción, entendiendo sí, por convicción esa fiel creencia que esta exacto, estrategia los va a llevar hacia donde ellos quieren ver llegar a la organización. Pero exacto. sin este Uh -huh. compromiso, no se va a lograr. Y segundo, si es que no hay una coherencia, que es el otro término que ha utilizado Catherine. Uh -huh. Quiero una alta dirección comprometida con esto, pero además quiero que Coherente. actúen de acuerdo a lo que proclaman.
Entonces acá el ejemplo va a ser lo que más arrastre para poder lograr los objetivos de la organización. Porque la Exacto. gente no te va a creer si es que tú le dices, mira, vamos a armar, este es nuestro modelo de servicio, estos son nuestros principios, estas son nuestras reglas de oro, etcétera. Si al final ven que eso no es de verdad vivido con convicción, de manera auténtica, de manera genuina. Exacto, exacto. Es como si tú fomentas una cultura de servicio donde uno de tus grandes valores o comportamientos es osadía, ¿no? Y ves al máximo líder, una persona osada, ¿no? Que es coherente con los comportamientos y dices, oye, qué bien, qué chévere, entonces sí se puede hacer, ¿no? O si es que en otra institución uno de los grandes valores dentro de la cultura era integridad, ¿no? Entonces, fomentaban mucho la tolerancia cero, incluso entre ellos mismos, ¿no? Entonces, eso también es parte importante porque tú ves, oye, es cierto, ¿no? Esto no está en un papel o no está solamente escrito en un valor, en una palabra, que te la pasan por un mail o que te lo mandan por un conectado, o sea, que te lo pueden mandar de repente en un afiche y te lo pegan en agencia. No, sino que también todos estamos alineados a ese comportamiento, ¿no? Entonces, creo que ese primer paso de querer hacer el cambio es lo importante, ¿no? Y ya una vez que hacemos ese primer impulso de querer hacerlo, creo que lo importante es definir a dónde vas, ¿no? O sea, ¿qué cosa quieres? ¿Es una cultura de servicio? ¿Es una cultura de innovación? ¿Es una cultura de liderazgo, enfocada en personas? Esa definición es clave, ¿no? Para poder trabajar en función a una ruta, porque te podría decir, por experiencia yo he encontrado de repente ya diseños culturales hechos donde tenías que trabajar en 8 cosas, ¿no? Entonces trabajar en 8 cosas es un poco difícil porque no le pones foco a nada, ¿no? Quieres hacer todo, pero no le pones foco a nada. Entonces, creo que es importante definir bien hacia dónde vas, ¿no? ¿Qué cosa quieres? ¿Y cuál es tu visión? Si quieres hacer cultura de servicio, ok, ¿dónde te ves? ¿Por qué lo estás haciendo? ¿No? Y qué es lo que quieres con esa cultura de servicio. Para definir bien por qué quieres hacer ese cambio y sobre qué lo quieres hacer, ¿no? Creo que eso es otro tema bastante importante que es una de las cosas más difíciles, creo yo, al momento de hacer un diseño cultural. También si tienes de repente, puede ser fácil en empresas donde tienes una sola cabeza, un solo pensamiento, una sola visión, una sola ruta, como también hay instituciones donde no solamente es una persona la que decide, sino son varias personas, ¿no? Entonces, integrar ese norte es también un reto interesante cuando uno hace el diseño cultural, ¿no? Entonces, esa claridad es la que tenemos que trabajar también. Segundo paso, entonces, que ya nos comenta Katy. Ya primero tienes el compromiso de la alta dirección, tienes ese manifiesto, ya se expresó, queremos hacer este cambio, esta transformación cultural. El segundo paso es diseñar. Y ese diseño, que como tú muy bien lo has mencionado, es complejo, porque es expresar ideas, sentimientos, emociones. Tal vez lo que mueve más a un área es la parte numérica, la otra tal vez lo que más lo mueve es la parte emocional. Entonces, ¿cómo lograr engranar todas esas expectativas de los miembros del directorio, de la alta dirección, para poder diseñar este modelo de cultura de servicio que queremos implementar en la organización? Y para eso, evidentemente, pues se necesitan reuniones con una metodología especial, para que acompañamiento también, ¿no? Exacto, ¿no? Y para inclusive expresar, porque a veces tenemos muchas cosas, pero no sabemos precisar. La redacción, por ejemplo, yo he observado esto en varios clientes a los que he acompañado, y es que sabían qué querían, pero al momento de redactar ya no era tan fácil. Entonces queríamos redactar tal vez un comportamiento y uno pensaba que podía ser de esta manera, el otro redactaba más de manera impositiva, el otro de manera más tal vez asertiva, etcétera, ¿no? Entonces, ahí ir diseñando eso toma tiempo, implica mucha conciliación, mucha cooperación hoy día, ¿no? Muchísimas gracias, ya nos está escribiendo Juan Martínez, nos envía saludos, gracias Juancito.
por acompañarnos. Yulisa Sandoval también, de una empresa, ella ha tenido mucha experiencia en el sector salud. Stephanie, excelente tema, dice ella, también es del sector salud, es una líder del sector salud. Carlos Espino, gracias por seguir contribuyendo con el fortalecimiento y la cultura de servicio. Así es, Carlos, gracias a ti también por darte el tiempo de participar. Jackie Guamán, felicitaciones, escuela, siempre fortaleciendo el servicio al cliente. Esa es nuestra misión, en eso estamos y queremos seguir apoyando. ¿Influye el clima laboral interno en esta cultura de servicio al cliente? Nos pregunta Omar Mendoza. Muchas gracias, Omar. ¿Qué le decimos? A ver. Mira, justo ahí iba al tercer paso, porque yo he tratado de organizar esta ruta como que en 4 grandes etapas. Y uno de los pasos que puede estar relacionado con la pregunta que nos ha hecho nuestro colega es creo que un tercer paso importante es la gestión de líderes, ¿no? Porque una vez que tú tienes el diseño, ¿no? La visión, el diseño, tienes que tener un equipo de líderes que te acompañen en el despliegue, en la implementación, en la ejecución de tu proyecto cultural. Y esa también es una etapa bastante difícil y bastante dura, porque ahí encuentras líderes aliados, ¿no? Que te acompañan en el proceso, líderes ausentes, o sea, que de repente ni sí ni no, y también los que ponen la resistencia, ¿no? Entonces, la gestión de estos equipos de líderes creo que es importante para poder tener una implementación o una ejecución de un gran programa cultural, de un gran programa de transformación cultural, digamos, por decirlo así, exitoso, ¿no? Porque si no tienes a los líderes comprometidos, no avanza. Por ejemplo, si hablamos de servicio al cliente, ¿quiénes son los líderes de los equipos que finalmente dan el servicio al cliente? No digo que una cultura de servicio solamente es el equipo de front, sino tiene que ser una cultura interna al 100%, tanto el cliente interno como externo, y que se transmita y se viva lo mismo, tanto el interno como el externo, pero principalmente los líderes que están en un front office o los líderes que son los que tienen de cara al cliente tienen una alta participación en el despliegue cultural, ¿no? Entonces son ellos los que también tenemos que buscar el compromiso. ¿Por qué eso está alineado con clima? Porque si no trabajamos en acciones donde nosotros manejemos la satisfacción, el engagement, el compromiso de los colaboradores, no vamos a poder trasladar o ejecutar no solamente cultura, ningún tipo de cambio, ningún proyecto, o sea, ninguna iniciativa que queramos nosotros desplegar a nivel institucional, ¿no? O sea, creo que esa parte de la gestión de líderes es un tema bastante importante, en mi experiencia he visto, ¿no? Que es un eje bastante, o mejor dicho, de alto impacto en un programa cultural, ¿no? Entonces, por eso hay que prepararlos, hay que hacer programas de capacitación para minimizar las brechas que encontramos en las evaluaciones. Por ejemplo, indicadores importantes que nosotros utilizamos son las encuestas de liderazgo, y la evaluación de desempeño ascendente para ver cómo va estos comportamientos se van afianzando, consolidando. Y dentro del clima también vemos las dimensiones relacionadas a comunicación, liderazgo inmediato, claridad, ¿no? Claridad de la visión, porque eso nos ayuda mucho a saber qué tanto estamos comunicando, qué tanto estamos manejando y mandando los mensajes, ¿no? Y ya cuando hablamos de servicio, obviamente tenemos que ver también los indicadores del negocio. Normalmente, si una empresa maneja un NPS o maneja una encuesta de satisfacción, o de repente la herramienta que utilice también nos da indicios y nos da información para poder saber cómo ir ajustando, ¿no? Ya en los detalles, o sea, ya a nivel más operativo, ¿no? De toda la transformación cultural. Pero creo que ese es un tercer foco, una tercera etapa dentro de una hoja de ruta que tenemos que manejar o tenemos que trabajar, ¿no? Excelente. Y simplemente voy acá a mencionar el saludo de Raúl Calderón, de Centroamérica, él está en Guatemala. Muchas gracias, Raúl, gracias por sus aportes. Dice, sin servicio no hay paraíso. Y es cierto,
O sea, necesitamos estar de la mano con nuestros clientes y cuando hablamos de clientes no solo nos referimos al de afuera, No. sino principalmente, y empecemos por el de adentro. Esa famosa frase de si tú cuidas a tus clientes internos, ellos harán lo propio con los externos, cobra una relevancia muy, muy significativa en este momento. Entonces, las empresas tienen que enfocarse a cuidar a estas personas que hacen el negocio. David Castro, muchas gracias. También es miembro de IFS, una importante institución de facilitadores experienciales. Definitivamente este es un tema muy necesario, dice David. Yo laboro en una empresa de intangibles. Es aún más complejo poder tener claridad en la cultura de servicio. Miren, Katy nos está planteando ya 3 pasos en esta hoja de ruta, ¿no? Y de esta manera, primero tengo el compromiso de la alta dirección, luego tengo este segundo paso. La ruta clara. Exacto. Y un tercer paso que es este de los equipos, de estos líderes que van a hacer que se lleve a cabo. Es como el artífice, ¿no? El que va a estar en la operación haciendo que el plan funcione, que seguramente va a encontrar un montón de desvíos, un montón de obstáculos, pero si ellos están bien comprometidos, van a poder enfrentar, ¿no? Y bueno, y el último eslabón, y creo que también no porque sea el último es el menos importante, sino es todo el despliegue ya del programa cultural, ¿no? El despliegue cultural no es mandar un mensaje, como digo, en un afiche o un conectado, sino es ver cómo impacta todo el tema de la cultura en nuestros procesos, cómo impacta la cultura en nuestros protocolos, cómo impacta la cultura en nuestra normativa, si es que tuviéramos normativa, cómo impacta en nuestro fit cultural, es decir, vamos a tener que cambiar procesos de selección, vamos a tener que innovar para poder contratar a las personas idóneas, ¿no? Para poder, en las posiciones claves, para poder dar el servicio que queremos. Tenemos que hacer planes de capacitación al interno para cambiar comportamientos, tenemos que implementar programas de reconocimiento, etc., etc., ¿no? Entonces, como digo, todo gran programa o gran plan de trabajo, cronograma de despliegue, actividades de despliegue, llamémoslo como cada quien lo maneja dentro de su institución, es otro gran, otra gran etapa ya donde vamos aterrizando, ¿no? ¿Cómo empiezo? ¿Cuál es mi primer paso? ¿No? Adentro, en nuestro caso, he vivido varias experiencias, digamos, muy importantes en transformación cultural, una donde se hizo todo en paralelo, ¿no? Y otra donde de repente la pandemia nos ayudó un poco, ¿no? Y aprovechamos en la gestión de líderes primero, ¿no? Afianzar ese empoderamiento en la gestión de personas y que los líderes puedan ya comenzar a desplegar ciertas actividades, ¿no? Y como digo, sentirse ya empoderados y ser visibles también como líderes que gestionan personas, ¿no? Que gestionan equipos con muchas herramientas. Hemos trabajado este año y medio muy fuerte en minimizar brechas a nivel de liderazgo, y de ahí ya hemos comenzado a trabajar estos despliegues, ¿no? Identificar dónde vamos a comenzar a trabajar de manera segmentada. O sea, no hemos ido como en otros casos, así de frente en paralelo a hacer todas las actividades, sino en esa oportunidad lo estamos haciendo de manera segmentada para poder ir afianzando ciertos comportamientos, porque también va a depender de la cultura que tenemos actualmente, ¿no? Porque estamos haciendo cambios de cultura. Entonces, eso nos está ayudando mucho a poder ir trabajar también en esa consolidación de comportamientos, esos cambios de hábitos, se están dando de manera progresiva, obviamente, tampoco no lento, sino estamos avanzando rápido, pero estamos haciendo de manera segmentada algunos despliegues, ¿no? Ya hasta que lo integremos finalmente con el gran lanzamiento. Y Katy, en todo este proceso, porque hay gente que piensa que armar un plan de cultura, ya lo armo en 2 semanas y lo despliego en 4 meses y en 6 meses, gol, ya logré. No, ¿cuánto tiempo aproximadamente puede tomar? Entre todo el diseño, el despliegue. ¿Cuánto tiempo puede tomar un programa de cultura? Hay que tener claro que una transformación cultural es un programa de largo plazo. Esto no es de corto plazo. Esto no es que en 6 meses haces como una vez, observé una vez en una oportunidad
que decían, ya hay que cambiar el cliente, ya pongamos tablets en la puerta, demos tacitas con café y no sé qué, para que el cliente se sienta lindo, ¿no? No es eso, o sea, atrás hay una estructura y un back que tenemos que también transformar para que ese pensamiento, ¿no? Esos valores, esos comportamientos salgan a flote, ¿no? Entonces, justo voy a tomar la frase de Roja, en un momento lo dijo, creo que tú también, Teresa, la cultura se va tallando gota a gota, ¿no? Entonces, es como hacer una estatua o hacer un tallaje, pero con gotas de agua, ¿no? Y que poquito a poquito se va manejando. Entonces, un programa cultural promedio es entre 3 y 4 años para comenzar a ver algunos resultados, ¿no? Entonces, es más, se habla hasta de 5 años en algunos casos, pero yo creo que entre 3 y 4 ya se van viendo resultados significativos de repente, ¿no? En los grupos de líderes, en algunos grupos, probablemente en muchos grupos, como te digo, cuando hicimos un despliegue bastante fuerte en una de las instituciones en paralelo, se vio en 2 años, se vio todos los resultados, pero de ahí pero eso también fue digamos, un despliegue bastante, digamos, no quiero decir una palabra que se malinterprete, pero fue un despliegue muy rápido, ¿no? Entonces muchos tuvimos que adaptarnos muy, muy rápidamente, ¿no? Entonces algunos no se adaptaron, ¿no? Tuvimos que hacer cambios también, pero y probablemente se ven algunos resultados más rápidos, pero yo creo que un programa cultural, un promedio de años, es de 3 años, donde ya tú, bueno, en nuestro caso con pandemia se retrasó 1 año, ¿no? Pero ya estamos viendo Y tuvo bastante sus cosas resultados, ¿no? buenas y sus cosas malas la pandemia, ¿no? Porque, por ejemplo, en cuanto al tema de transformación digital, muchos lo tenían ya pensado, pero el mayor acelerador fue el COVID, porque de la noche a la mañana Claro. vimos que, wow, teníamos que responder a requerimientos, exigencias de nuestros clientes. Katy, y cuéntame, ¿cuáles son esos principales errores que las empresas cometen cuando ya empiezan a desplegar sus planes de cultura y servicio? A ver, yo creo que uno de los principales errores es asumir que el cambio se da porque se tiene que dar. O sea, es asumir que el cambio es obvio. Eso es un gran error, ¿no? Entonces, quiere decir que yo voy a hacer cultura de servicio, ¿no? Voy a hacer mi transformación y se tiene que dar porque es obvio y todos tenemos en la cabeza que es obvio que tiene que darse. Creo que ese es un gran error, que se considere dentro de una transformación cultural, ¿no? Y eso es lo que nosotros como facilitadores, ¿no? De todo este proceso tenemos que siempre trabajar, ¿no? Es decir, hay que trabajar de manera estructurada, hay que tener un plan de trabajo, hay que tener un diseño, porque esto no es porque tú dices una frase, todos lo van a hacer, sino hay que cambiar comportamientos. Y eso es importante también que tengan en cuenta que transformación cultural es cambio de comportamiento, ¿no? Entonces, no es algo tan rápido como cambiar un logo y decir ahora tengo una nueva marca o ahora tengo un nuevo producto, no, sino es eso creo que es importante tenerlo en cuenta. Otro de los, creo que otro error es, por ejemplo, que no ser coherente con lo que uno dice, ¿no? Es decir, lo que decíamos al inicio, queremos hacer cambios culturales, hablamos de valores, hablamos de comportamientos y después ves a líderes que no son coherentes con eso y no promovemos la coherencia tampoco con los valores. Creo que eso también es un tema importante de trabajar dentro de la cultura. También creo yo que un tema importante es, como error, es pensar que no va a haber resistencia, ¿no? La resistencia es natural dentro de un cambio. La transformación cultural o la cultura de servicio es un cambio, porque entiendo que cultura de servicio como cambio, ¿no? Como transformación, como programa, como nuevo programa. Pero si tú dices, oye, si yo le hago mantenimiento a mi cultura porque yo ya tengo una cultura de servicio establecida, entonces no hay que saber identificar que tienes que hacer cambios a nivel de estructura, como digo, seleccionar a las personas idóneas, hacer evaluaciones en función a tu nuevo modelo,
Por ejemplo, si tu evaluación de desempeño la tienes que modificar y hacer en función a los comportamientos que tú pides. El programa cultural no es un programa aislado, no es un proceso aislado. Eso también podría ser un error. Es un proceso o la cultura está integrada en todos los procesos o en todo el día a día de la organización. Entonces, es un error decir, por ejemplo, no, yo soy el área de atención al cliente, ¿no? Y voy a hacer mi evaluación, porque yo creo que esa es la mejor forma de medir, ¿no? Sí, pero tienes unos comportamientos y una cultura, un modelo definido que tienes que considerar dentro de tu diseño de herramientas de evaluación de atención al cliente, por ejemplo, ¿no? O si es que vas a hacer un programa de capacitación. Hablo desde mi frente, ¿no? De recursos humanos. Voy a hacer un programa de capacitación. Ok, entonces, pero dentro de mis programas voy a dar ciertos temas que probablemente no estén alineados al modelo cultural. Voy a dar, por ejemplo, no lo sé, se me ocurre puro temas técnicos, no voy a trabajar en desarrollo de habilidades. Como justo te comentaba ayer, el programa Hacer Cultura, tú defines tus comportamientos y no quiere decir que porque defines los comportamientos y les dices qué es lo que esperas de las personas, la gente va a cambiar. También tienes que darle herramientas. Es decir, ¿cómo los acompañas? Si tú dices que las personas tienen que ser cercanas y empáticas, ok, hay que explicarles qué es ser empático para nosotros como institución y qué es ser cercano para nosotros como institución, ¿no? Y perdóname que ahí te corte porque es importantísimo esto que nos está diciendo Katy. ¿Qué significa para mí ser empático? De repente no es lo mismo que para Raúl Calderón o para Yulisa Sandoval o para Stephanie Cruzado, ¿no? Entonces, sí es importante esta recomendación que nos está dando Katy. Cuando querramos empezar a hacer el despliegue, ya las capacitaciones, el primer paso será decir, es como armar ese glosario, ¿no? Cada vez que yo diga proactividad, me refiero a esto. Cada vez que en nuestra institución hablemos de empatía, no estamos hablando solo de ponernos en el zapato del otro, estamos hablando de conectarnos con la emoción de la otra persona, de generar una comunicación empática que incluya respeto. Oye, hay hasta que definir, Katherine, qué cosa es respeto, porque hay personas que piensan que respeto es quedarse callado, por ejemplo, ¿no? Y eso no es necesariamente lo que mi institución entiende por respeto. Tal vez otros lo entienden más como educación, otros más como calidez, otros más como amabilidad, pero esta parte es importantísima. Queremos tener comportamientos homogéneos en toda la organización. Bueno, lo que tenemos que empezar a hacer es definir, precisar qué cosas son esos conceptos que nosotros queremos que incorporen. Y no solo ahí, ¿no? Por ejemplo, al interno, cuando dicen, Katherine, pero eso es al cliente externo, y al cliente interno, ¿cómo lo trasladas? ¿No? Entonces, de repente uno de tus comportamientos, aparte de ser empático y cercano, puede ser, oye, nosotros cada vez que innovamos, ¿no? Nos centramos en el cliente e identificamos las necesidades del cliente. Entonces, si tomamos ese comportamiento, trasládalo, por ejemplo, al área de infraestructura. Ok, yo soy el área de infraestructura, tengo que pensar que cuando haga mis remodelaciones o mis mantenimientos, tengo que pensar en que es en una forma innovadora para no alterar la visita del cliente o para no alterar de repente incluso hasta una forma más, el flujo normal hasta de mis propios colaboradores, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué mejor no hacemos oficinas ágiles? Ok, ya, si hay presupuesto, excelente, pero ya estar pensando en función a esos comportamientos. No quiere decir que un comportamiento es ser solamente empático o cercano, sino que también hay comportamientos donde nosotros tenemos que agregar valor como innovación, sinergia, trabajo colaborativo, ser ágiles, pero ser ágiles es implementar tecnología, implementar cambios, implementar mejora continua, ¿no? Entonces, servicio al cliente, como digo, hay un gran componente del front office, pero también hay un gran componente en el back para que el front pueda tener herramientas y sentirse empoderado, ¿no? Entonces, siempre pensemos que el back también tiene que aportar para que el front pueda dar esa experiencia, digamos,
una experiencia al cliente correcta, tal cual nosotros la hemos diseñado. Si yo digo que somos ágiles y somos innovadores, pues tenemos que trabajar en darles herramientas innovadoras para que las personas que están en atención al cliente crean en nosotros, se sientan orgullosos y sigan fomentando ese servicio de que oye, nos creemos que somos ágiles e innovadores porque toda la organización piensa en innovación y en agilidad, y yo te lo puedo demostrar con mi desembolso por reconocimiento facial, te lo puedo demostrar porque estamos haciendo esas agencias virtuales, te lo puedo demostrar porque ahora ya tenemos una app super power, que es mucho mejor que algunos bancos, etc., etc., ¿no? Entonces, ese es el sentido de la cultura de servicio, ¿no? No solo es el front, el que está al frente del cliente, sino que toda la institución trabaja para el cliente, ¿no? Estamos centrados en el cliente. Entonces, eso creo que también es importante tomarlo en cuenta, ¿no? Me parece buenísimo. Y la última pregunta que tenemos para Katy esta noche, miren, el tiempo se pasa volando. ¿Qué recomendarías para modificar comportamientos del personal que atiende al cliente? ¿Cuál es ahí una pieza detonadora para que estos comportamientos que deseamos, ¿no? Puedan dar? A ver, creo que una herramienta potente, no es la única, pero es una herramienta potente, es el reconocimiento, ¿no? Para el refuerzo positivo que se le tiene que dar a las personas para crear hábito, ¿no? A veces hay empresas donde trabajan mucho el refuerzo, no el refuerzo negativo, dice si no lo haces te amonesto, etcétera. Eso no está alineado mucho porque la cultura de servicio busca que sea auténtica, busca que sea voluntaria, que salga propia de la persona, ¿no? Que sea natural. Entonces, el refuerzo, como digo, el reconocimiento, el reforzamiento nos ayuda mucho a generar hábitos, ¿no? También creo yo que es importante desarrollar programas de capacitación alineados a minimizar las brechas que encontramos. Es importante medir qué cosas necesitamos trabajar, ¿no? Y en función a la medición, hay que trabajar esos programas de capacitación para esas brechas disminuirlas. Por ejemplo, si el equipo de front necesita, identificas que hay, no lo sé, que puede ser que es muy lento para manejar el sistema, pues tendremos que hacerle una capacitación para el manejo de sistemas, ¿no? Nosotros ahorita estamos identificando el manejo de reclamos, conversaciones difíciles, cómo manejas el requerimiento, etcétera. Entonces, hay que darles herramientas para que te des cuenta que la gente que está ahí de atención de cara al cliente no tiene un lenguaje corporal adecuado, porque nadie le ha dicho que tiene ciertos gestos o que la postura no es la adecuada, ¿no? Entonces tú como líder de este proyecto de cultura, te das cuenta que existe esa oportunidad para que ellos puedan mejorar. ¿Qué haces? Lo incluyes en tu plan de capacitación. Y a veces hay gente que me dice, oye, Tere, pero le voy a enseñar a hablar, se puede enseñar. Por supuesto, tenemos que hacerlo. Esa es parte de ese entrenamiento que es fundamental si es que queremos lograr estandarizar. Yo siempre cuento mi historia en McDonald's porque a mí eso me marcó muchísimo. La primera semana que yo estuve en un McDonald's, lo único que hizo la compañía fue poner a los 4 que estábamos en la mesa, en el counter atendiendo, para que todos utilizáramos hasta la misma entonación para la bienvenida, ¿puedes creer? Todos inclinábamos la nuca y decíamos, welcome to McDonald's, y era hasta el mismo tonito. Y yo decía, pero ¿la gente puede identificar eso como algo de... Claro que sí, porque no importaba si iba un sábado, si iba un lunes, si iba en la mañana, iba en la noche, todos en la línea estábamos entrenados para decir no lo que se nos ocurría, sino lo que había un protocolo estudiado, medido, etcétera, teníamos que decir. Entonces, eso va reforzando esos hábitos, ¿no? Tienen que ser amables. ¿Qué cosa es ser amable? Para mí ser amable es, hola, ¿qué tal? Para otros ser amables, buenos días, qué gusto saludarlo. Para otros ser amables, tal vez decirle, buenos días, soy Teresa, ¿en qué lo puedo atender? ¿No? Entonces, eso se tiene que crear, estructurar y enseñar para que la gente lo pueda hacer.
lo que dice Katy, Sí. premiar a lo que lo están haciendo, felicitar, estimular para que ese hábito se expanda, se difunda y se convierta finalmente en algo inconsciente, y que todo el mundo esté actuando de esa manera sin tener que pensarlo. Exacto, como digo, tiene que ser natural, ¿no? Tiene que salir desde el más adentro y obviamente está alineado a los valores, ¿no? Es decir, cuando llegas a ese nivel es porque estamos haciendo bien el trabajo, ¿no? Entonces ese es un poco y creo que también otro tema importante es medirlo, ¿no? Con las mediciones, porque ahí te das cuenta de dónde hacerlo. Por ejemplo, nosotros trabajamos en la otra empresa el tema del NPS, y nos traían hasta el detalle, ¿no? Y decían, mira, en esta persona, en el counter número tal, de tal sede, pasó esto y por eso nos pusieron 5, ¿no? O 6. Ok, entonces, y identificas, oye, eso es inducción, ¿no? Hay que trabajar en inducción, vamos a reformular la malla, oye, eso es capacitación, hay que reforzar en las chicas ese tema para que no salgan con mediciones bajas, porque eso también les afectaba al reconocimiento o al ranking o a las premiaciones, ¿no? Entonces, a la estrella del servicio, me acuerdo que era bastante interesante ese programa de reconocimiento, así que creo que es importante medirlo, hacer los planes de acción en función a entrenamiento, a minimizar las brechas, ¿no? Como digo, no, la capacitación ya uno aplica diferentes métodos, ¿no? El 70-20-10, etcétera, y también reconocer, ¿no? Y reconocer finalmente a las personas que lo hacen bien y que están bastante comprometidas con todo ese tema, ¿no? Entonces, eso nos da... Con esas 3 recomendaciones, amigos de Katy, mide, reconoce, capacita, ¿no? Sin que necesariamente sea ese el orden, pero sí las 3 acciones que hay que hacer. Si no mides, no vas a identificar qué cosas hay que mejorar. Si no sabes qué cosa hay que mejorar, no vas a poder diseñar un plan de capacitación que minimice o acorte esas brechas. Y si no reconoces, no vas a estimular, no vas a motivar. Exacto. Esta cultura del elogio es fundamental, muy, pero muy importante, ¿no? Me encanta este tema. Seguramente vamos a tener oportunidad para poder seguir hablando sobre este tema. A los que nos han acompañado esta noche, ahí Katy nos ha transmitido mucho de su experiencia, de estos 20 años como profesional en el área de psicología, pero sobre todo en el área de servicio, porque siempre has estado en empresas de servicio. Han tenido muy claro, ¿no? Que el objetivo, el propósito era hacerle la vida más feliz a las personas que atendían, que recibían. Así que feliz de haber estado contigo, Katy, esta noche. Unas palabras finales para que te puedas despedir de nuestra audiencia. Nada, se pasó volando. Es más, cuando estábamos en la conversación dije, uy, va a sobrar tiempo, pero mira, se pasó volando la hora. En verdad, gracias por la invitación. Y bueno, el tema de transformación cultural es bastante rico, es bastante interesante. Como te digo, yo a lo largo de mis años de trabajo, que suena bastante cuando lo dices tú, en su momento yo decía, ¿cómo aterrizo cultura? ¿Cómo aterrizo? No quiero que sea nada bluff, ¿no? O sea, no quiero que me suene a humo. Entonces, ¿cómo lo aterrizo, no? Entonces, creo que con lo poquito que les he podido dar o explicar, yo he sentido que eso me da muchos resultados y satisfacciones al momento de ir implementando programas de cultura o programas relacionados a cambios de hábitos o de comportamientos, ¿no? Entonces, ya sea de servicio, ya sea de innovación, culturas de excelencia, etcétera, creo que los pocos tips que he podido dar, ojalá les ayude y nada, siempre pensar que somos personas, sí, siempre pensar que somos personas y lo que nos enseñan a nosotros de formación es que las personas tenemos diferencias individuales, ¿no? No todas somos iguales. Todas tenemos algo diferente y esa es una premisa que tenemos que tener al momento de trabajar con personas e intentar hacer cambios, ¿no? Creo que eso es importante.
Gracias, Yulisa Sandoval nos dice felicitaciones, señora Tere, Caterina, es un gran tema que siempre se debe atender y escuchar. Un gran abrazo para ambas. A ustedes, muchísimas gracias, Stephanie, felicitaciones, gracias por contribuir con la cultura de servicio como transformación. No asumir que el cambio es obvio. A mí también me quedó muy grabada esta frase, Catherine, muchas gracias. Nos has dejado una hoja de ruta, nos has dejado 4 pasos que debemos considerar, nos has mostrado cuáles son esos principales errores que se presentan en las organizaciones cuando empiezan a soñar que sí tenemos esta gran transformación. El sueño es fundamental, pero tenemos que aterrizarlo en un plan. Y ese plan debe llevar estos 3 elementos que tú nos has mencionado, ¿no? Para poder cambiar esos comportamientos, mejorar esos comportamientos. Capacitación, reconocimiento y medición. Así que muchísimas gracias por habernos acompañado y a ti, Katy, por toda tu experiencia. Muchísimos éxitos a ti, Teresa, en este gran proyecto que tienes en tu institución y que estoy segura va a ser todo un éxito, ¿sí? Bien, amigos, y a ustedes entonces solamente me resta agradecerles por su participación y estamos ya terminando nuestro módulo, nuestro episodio número 14. Quiero invitarlos, este día jueves 24 empezamos además un programa, Gestión Efectiva de Quejas y Reclamos, un programa que busca poner a tu alcance, ahí me aparece, es la segunda generación, lo hicimos el año pasado, tuvimos participantes de diferentes industrias, este año también nos están acompañando del sector salud, del sector servicios, del sector inmobiliario, del sector industria, y me encanta porque esa variedad de participantes hace que el espacio de aprendizaje pues sea mucho más nutritivo porque podemos hacer, compartir experiencias con enfoques, con miradas diferentes. Este programa Gestión Efectiva de Quejas y Reclamos pues dura 12 horas, son 6 sesiones y lo que busca es mejorar tus habilidades para que cuando estés frente a un cliente molesto no intentes retenerlo, sino que logres hacerlo. ¿Y cómo lo hacemos? Cuando transformamos una situación trágica en una mágica. Así que vamos a ver los 5 pasos para poder calmar al cliente molesto. Vamos a ver una serie de frases que son grandes errores que cometemos cuando intentamos mejorar la relación o recuperar a ese cliente que está a punto de irse. Los invito cordialmente a que puedan ingresar a nuestro Facebook, a nuestras redes sociales, a LinkedIn, como S Perú, también a las personales, que son las de Teresa Cueva, y ahí puedan conocer un poco más sobre este interesante programa que empezamos en 2 días y que me encantará tenerte como participante además. Bien, muchísimas gracias a Julio César, que siempre nos apoya en la transmisión, a esta invitada de lujo que hemos tenido y a ustedes por habernos acompañado. Nos vemos en el mes de marzo con un tema siempre vinculado a este personaje tan importante, nuestro cliente. Nos vemos. Muchas gracias.